Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy visita la Asociación Salvador Martí, que es policía y presidente de Proyecto Alesia Enséñanos. Y está aquí porque acaba de publicar el cuento No me gusta ese secreto. Bienvenido, Salva, a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias, Ana. De verdad, un placer volver a estar contigo. Siempre lo es. Tengo que decir que esta es la tercera entrevista que te hago desde que hemos empezado y va a ser, como todos los años, la última de 2022 es tu entrevista. Y yo creo que ya es esto algo, ¿cómo se diría? Un clásico navideño, el tenerte con nosotros. Entonces, yo estoy encantada porque, bueno, eres amigo, eres compañero, eres hermano en la fe, con lo cual, ¿qué más se puede pedir para Ahí cerrar el año estamos. 2022? Ahí estamos, sí, señor. Bueno, vamos a hablar de No me gusta ese secreto, que es un cuento que acabas de publicar, que es para prevenir el abuso y ha sido avalado por distintos psicólogos especializados en educación sexual integral, sexología e intervención de abuso sexual infantil. ¿Correcto? Por ahora, lo que voy diciendo. Sí, sí, Ana, correcto. Y además fue un auténtico privilegio porque los tres en sus respectivos campos son la verdad que para mí, pues eso, te repito, un privilegio. En el caso, por ejemplo, de la psicóloga Arlet, ella llevaba, es también una psicóloga creyente cristiana, llevaba 22 años de experiencia tratando a niñas abusadas en Colombia. De hecho, ella tiene ya una asociación que se centra en eso, no trata con niñas que han sido abusadas en el turismo sexual, que ya se da mucho en Cartagena de Indias, y ella pues tiene ya físicamente un edificio, un refugio, por llamarlo así, colaboradores, en fin. En el caso de Arlet, pues fue maravilloso por esto, ¿no? En el caso de Maren Villella, pues porque es una mujer que también tiene muchos años de experiencia en psicología y aparte es psicóloga forense. Es decir, ella tiene mucha experiencia en tratar niños abusados, en hacer informes para el juzgado. Y bueno, y en el caso de Luis Palau, pues es un psicólogo que acaba de venir de Perú. Y bueno, pues también tiene, si bien su especialidad está en el tema de ideología de género y cómo afecta a los niños, fue también un aporte maravilloso. Y ya por último, una entidad como World Vision, que es una entidad cristiana también que trata con niños, pues la verdad que fue maravilloso que estas tres personas y esta entidad pudieran avalar este libro. Tengo que decir que me ha encantado el cuento. Además, bueno, te lo dije que me había gustado mucho el material, cómo está hecho en blando. Además, que no se mancha, los niños puedes toquetearlo y doblarlo y también no se estropea. Está muy bien redactado, los dibujos son una verdadera maravilla. No sé si se ve bien. Ahí está. También gracias por el regalo, eso es lo que tiene cuando uno es amiga del escritor, que le llegan estos regalos a casa, con lo cual es muy de agradecer. La protagonista de tu cuento es Diana, que es una niña que tiene 8 años, que es su cumpleaños y le acaban de regalar un móvil con el que ella se graba bailando y se sube esos vídeos a internet. Su madre no está de acuerdo, ella no lo entiende, no ve el peligro que existe en eso. Es una realidad que muchos padres en estos momentos no saben lo que están subiendo sus hijos a Internet, a las redes sociales. Otro peligro que yo veo, que lo digo aquí cuando hago las entrevistas, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, porque lo sigo viendo mucho, es esos padres con niños pequeños que hacen vídeos ellos y lo suben bailando, a veces medio desnudo, de todas las maneras. Y entonces quiero que me digas, o que les digas más bien a los padres, dónde está el peligro de hacer estas cosas, de subir estos vídeos a Internet. Sí, bueno, como muy bien has dicho, Ana, una de las primeras cosas que quise dejar claro, evidentemente es un cuento dirigido a niños, pero no solo a niños, también a los papás. Entonces, en esta historia había que dejar claro una realidad que suele ocurrir muy a menudo, ¿no? Y es el típico caso de esa niña o niño que le encanta pues, subir prácticamente pues, toda su vida o muchas cosas a Internet, y puede ser bailando, como puede ser, esto está ahora muy de moda, pues porque
no es que ya sea una moda, es que esto está estudiado psicológicamente, ¿no? O sea, es un efecto que la persona en sí necesita, pues, la aprobación de los demás, necesita, al final es una cuestión psicológica, pero claro, esto en el caso de los niños tiene un peligro tremendo, ¿no? Porque hay que ser muy conscientes de que hoy en día los depredadores sexuales están empezando a trabajar bastante más a nivel de redes que físicamente en la calle, ¿no? Esto ha habido un salto cuantitativo pues con todo este avance de las redes sociales, de la tecnología, ellos han sabido ver muy bien que para qué es ponerse en la calle, ¿no? Y si al final voy a estar mucho más protegido en mi casa, me hago con un perfil falso y me introduzco en la vida de los niños y de las niñas, ¿no? A la hora de intentar obtener material comprometido, que es uno de los principales objetivos que un depredador sexual tiene, para que luego con ese material ya chantajear, ¿no? Entonces, quise dejar muy claro en este cuento, claro, había que tener muy en cuenta que es para niños de 5 a 8 años, tampoco podía ser muy incisivo, por decirlo así, en el caso de abuso, ¿no? Entonces, yo creo que el cuento pues refleja o deja muy claro a los niños el tipo de abuso, ¿no? Que puede ser al final en el que se vale el malo de este cuento, el depredador de este cuento, pues como has podido leer, Ana, pues diciéndole a la niña que lo que quiere hacerle es unas fotos bonitas, tiernas, en fin. Entonces, hay que ser muy conscientes, Ana, el mensaje principal que yo lanzaría a los padres, tenemos que ser conscientes de que no se puede dejar así como así Internet a nuestros hijos. Tenemos que tener control, tenemos que tener control parental. Hay diversas aplicaciones que yo siempre aconsejo, pero tenemos que saber en todo momento dónde están nuestros hijos, qué hacen, con quién hablan. Esto no es invadir su privacidad, al contrario, esto es eh, saber, ¿no? Saber por su bien todo lo que ellos están haciendo, porque al final como padres tenemos esa responsabilidad, ¿no? Queremos lo mejor para ellos. Claro, es que, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, que no existían las redes sociales ni los smartphones, nuestros padres se preocupaban de dónde estábamos, si salía, si ibas a jugar, dónde estabas. Ahora muchos padres piensan, no, prefiero que esté en casa, metido en la habitación, pero es que ese es el peligro ahora real. Hay que ir con los tiempos, quiero decir, Internet tiene muchas cosas buenas, las redes sociales también, pero también hay que ver los peligros que tiene y enseñarle a los niños cuáles son esos peligros. Claro, Ana, porque Internet, como digo yo, bien utilizado, pues es maravilloso de cara a ayudar a estudiar y todo esto es fenomenal. Pero un Internet sin filtros, pues es una bomba de relojería. Y la verdad que un niño de 5 ni de 8 ni de 10 ni de 12 tiene capacidad cognitiva para controlar los contenidos o saber hasta qué punto le puede afectar. Aparte es que son objetivos súper vulnerables. O sea, tenemos que tener en cuenta que el depredador que está en red a la que hace captura de un menor a través del grooming, pues primero que es su trabajo y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Tiene esa capacidad de engaño y de camuflaje, lo sabe hacer muy bien. Y luego, pues evidentemente se va a presentar ante el niño como una persona de su edad, con sus mismos gustos. Esto luego lo podemos ir hablando un poco como qué es lo que hacen ellos o cómo, cuál es su plan, ¿no? Para ganarse la confianza de un niño o de una niña para como objetivo final esas, lo que hablábamos antes, ¿no? Material comprometido para luego efectuar ya el chantaje que le va a llevar a, pues a encontrarse con él físicamente, donde ya se va a culminar el abuso, o en fin, esos suelen ser siempre los motivos, el objetivo, ¿no? Abusar o tener material comprometido para luego traficar con él en redes, ¿no? Con ese material. Vamos a entrar en los secretos de no me gusta ese secreto. Me gusta mucho la portada porque es muy significativa ese secreto. Y vamos por el primero. La madre de Diana, de la niña, tiene un nuevo novio que se lleva muy bien con ella y le permite hacer lo que no le permite su madre, que es subir esos vídeos para ganarse su confianza. Este es el primer secreto, ¿no? Que le manda a guardar Luis, que sí se llama el nuevo novio de su madre, a Diana. Claro, Luis, la pareja de la mamá de Diana, enseguida sabe captar, ¿no? Que la niña pues le diga o que se siente incómoda porque su mamá no le permite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hace Luis como buen depredador, ¿no? Pues ganarse la confianza de decir, claro, es que tienes una mamá que no te comprende, que no te entiende, porque eso es maravilloso, el poder subir vídeos y yo te voy a ayudar con ello, pero claro, yo te voy a ayudar, pero es un secreto. Es la frase fundamental o el argumento en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría de los casos,
cualquier depredador o cualquier abusador sexual llevado a la vida cotidiana, al abuso ya físico, al abuso físico, va a ser siempre, este es nuestro secreto. Y además, algunas veces se empleará de una forma, mira, tienes que guardarlo porque nadie va a entender esto, porque, o a veces va a ser de una manera brusca, o sea, con violencia, ¿no? Si cuentas esto, esto es un secreto tuyo y mío. Y si lo cuentas, pues voy a hacer daño a tu mamá, en el caso de que sea el padre el que lo esté haciendo, o en fin, siempre va a recurrir a la amenaza si no respeta al niño ese secreto, es lo general, ¿no? Lo que recurre siempre el depredador o el abusador con los niños, ¿no? El secreto. Y ahí es otro de los fundamentos que tenemos en el libro, saber diferenciar, que los niños diferencien entre un secreto bueno y entre un secreto malo, ¿no? Y qué debe o qué no debe de contar, ¿no? El segundo secreto también es algo que atañe mucho a los niños. Además, ha sido directo al grano con los dos secretos. Y es ya, claro, cuando ya tiene la confianza de la niña, es pedirle que se haga fotos desnuda, que es lo que suelen hacer los depredadores sexuales. Claro, ella no quiere, pero ella confía en Luis. Aquí está el segundo secreto que tiene que guardar Diana. Exactamente, exactamente, Ana. O sea, la primera parte de su secreto, como bien has dicho, es eso, ¿no? Sé que mamá no quiere que subas vídeos a TikTok, no te preocupes, yo te quiero, yo te entiendo, yo te comprendo. Mamá es un rollazo, mamá no te... Y yo voy a ser tu confidente, ¿no? Entonces se consigue ganar la confianza, pero no lo cuentes a nadie. Y ahí primer secreto, ¿no? Segundo secreto, ya cuando se ha ganado la confianza de la niña, le propone, ¿no? Haces unas fotos muy bonitas, muy tiernas, con su perrito, con su mascota, esas fotos, el objetivo que tiene es que luego él pueda hacer un retrato, ¿no? A través de esas fotos, pero fíjate, Ana, que como te habrás fijado en el cuento, la niña no está convencida del todo. Ahí está un poco ese radar que los niños siempre tienen, ¿no? Ese radar de saber que algo aquí no está mal, algo aquí no está mal, o sea, perdón, algo aquí no Y está no está bien. bien. Y fíjate que esto es otro tema que también aborda el libro de una manera directa, ¿no? La importancia de educar a nuestros hijos en educación sexual. Y yo siempre digo que una buena educación sexual comienza con la prevención. Entonces, tenemos que prevenir a nuestros hijos de este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que enseñarles, pues, cuál es el nombre biológico de sus partes íntimas, la diferencia entre cuáles son las partes íntimas y partes visibles de su cuerpo, ¿no? Todas estas cosas forman parte de una correcta educación sexual. Si no hay esa educación sexual, como le pasa a Diana también, aunque ella intuye, ¿no? Porque está ese radar, ¿no? Que tienen, repito, los niños para saber decir, hay algo en mi interior que me dice que esto, aquí pasa algo, ¿no? Y a pesar de no haber tenido incluso esa educación sexual, pues Diana le dice, no, pero es que esto igual no le gusta a mamá, mejor se lo contamos. Entonces Luis, como habilidoso depredador, pues le dice, no, porque Diana, si tu mamá no te comprende a la hora de dejar de hacerte vídeos, esto tampoco lo va a entender, te va a poner pega, no te va a dejar. Tú no te preocupes, confía en mí que todo está bien, ¿no? Y entonces ya al final consigue el objetivo, ¿no? Que es obtener esas fotitos de la nena desnudita. Hay algo que tratas que es muy común, que está ocurriendo mucho, que son estas relaciones que tienen los depredadores que buscan madres que tengan hijos para abusar de sus hijos. Esto no es amor, esto es querer abusar de los hijos. El peligro que existe en esto, porque además son personas como Luis, que son muy confiables, que son muy agradables, que son muy cariñosos, y tú te confías y lo único que quieren es abusar de los niños. Por eso eres elegida, ¿no? Si no tuvieras hijos no te elegían en redes. Claro, muchas veces puede ocurrir esto, aunque en la mayoría de los casos el modus operandi de los depredadores es, ellos bucean por redes, buscan perfiles, buscan presas y a partir de ahí averiguo sobre mi presa todo lo que puedo. Y hoy en día es muy fácil en las redes, es muy fácil porque son los mismos niños, los mismos adolescentes los que proporcionan constantemente información sobre ellos, ¿no? Colegio al que acudo, mis gustos musicales, acabo de romper con una relación sentimental, cómo se llama mi padre, cómo se llama mi madre, cómo se llama mi hermano, en qué colegio estudio. Todo eso está a la orden del día en las redes sociales, ¿no? Entonces, el depredador, su trabajo va a ser estudiar eso. O sea, un depredador sexual no vaya a abordar al primer niño que ve. O sea, él lo estudia esa presa, ¿no? Y entonces, una vez que la estudia y se ha hecho con todos esos datos y esos gustos, se presenta ante él casualmente, se busca una foto, si es una chica, por ejemplo, pues
buscar el perfil de un chico, ¿no? Muy guapete, muy... Y como ha estudiado perfectamente a esa niña, pues si pongamos un ejemplo, esa niña acaba de romper recientemente con una relación, con un amiguito que se ha llevado un chasco, pues inmediatamente ese depredador va a empezar diciéndole, ¿no? Que él también, ¿no? O sea, que acabo de romper con mi chica, y entonces ella le dice, ah, pues yo también, pues qué triste me encuentro, qué mal, nadie nos comprende, pues aparte de esto, pues a mí me gusta este tipo de música, ahí va, qué casualidad, a mí también, pues parecemos hechos el uno para el otro, ¿verdad? La víctima empieza a pensar que, claro, esto no sucede tampoco, Ana, en una tarde ni en dos, esto va a ir, el depredador va a saber ganarse la confianza, ¿eh? Y luego esta es la primera fase del grooming, es esa, el ganarse la confianza a través de haber averiguado todos esos gustos y luego, qué casualidad, pero parecemos hechos el uno para el otro. Luego ya la siguiente fase que va a introducir el depredador es separar a la niña, a la víctima, de su entorno familiar. Volvemos a recurrir al secreto, volvemos a recurrir a que nadie nos va a entender porque mi padre, yo también, qué rollazo es mi padre que no, o mi madre y ella también. Ah, pues a mí me pasa lo mismo, mi madre no me entiende tampoco, no tengo la confianza para contarle estas cosas. Y entonces lo siguiente que va a hacer el depredador es eso, ¿no? Separar, una vez que se ha ganado, ha empezado a ganar la confianza, separar, quitarle del entorno seguro de la familia a la víctima, ¿no? Y formalizar una relación confidencial. No sale de nada de nuestras conversaciones, no salen de aquí, y esto es un secreto que tenemos tú y yo, y de esto, ¿no? Y luego ya, pues la siguiente fase suele ser que el depredador se asegura muy mucho de que nadie sabe ese secreto, se va a asegurar mucho de que nadie sabe esa relación, no se va a poner en peligro, y una vez que ya tiene confirmado que esto es así, pues comienza también con regalos virtuales o con, en fin, terminándose de ganar la confianza para ya en la siguiente fase y empezar a introducir un lenguaje de tipo de contenido sexual, un lenguaje caliente, la mayoría de las veces hay niños y niñas que no están para nada familiarizados con lenguaje de contenido sexual, muchas veces, entonces él empieza a introducir este tipo de lenguaje para ya en la siguiente fase, cuando ya tiene absolutamente ganada su confianza, cuando se ha asegurado que el entorno familiar está absolutamente ajeno a todo eso, pues ya ha empezado a introducir en el niño a la niña en ese lenguaje sexual, comienza ya a pedir material. Material al principio suavecito, ¿no? Esa primera foto, bueno, ¿por qué no me mandas una foto en ropa interior? Mira que yo te mando una mía, cuando evidentemente no es suya. Es otra de las cosas que jamás hace un depredador, o sea, mostrarse realmente. Evidentemente está hablando un tipo de 28 o 30 años que se ha presentado ante una niña como un crío de 12, de 13 o de 15 años. Pues siempre va a jugar, jamás va a tener la cámara bien, no puedo enseñarte de esto, nunca la víctima va a poder acceder a ver realmente con quién está hablando de verdad, ¿no? Entonces, pues yo te mando una foto mía, mira que aquí, que me hice el otro día en bañador, pues ahora mándame tú una en ropa interior o en bañador, para que ya la siguiente sea pues sin la parte de arriba, sin el sostén, y luego ya pues podemos imaginar, ¿no? El tipo de cosas. Y ya una vez que ya la víctima entró en esa fase, caíste, ya estás en mis redes. Ya tengo material tuyo, una foto comprometida o dos, ya lo siguiente que te voy a pedir va a ser bastante más fuerte. Bastante más fuerte. Claro, el problema es que cuando ya la víctima se da cuenta de que algo ahí ya no está funcionando bien o se siente coaccionada o chantajeada, pues en el momento en que se niega, pues automáticamente esta foto que me has enviado la van a conocer tus padres, la van a conocer en tu colegio, la van a conocer tus familiares porque sé absolutamente todos tus datos. Sé todo tuyo y eso es toda la información sobre ti, y entonces la víctima ya ahí sí que se encuentra en un callejón sin familia, porque recordemos que el propio depredador se ha encargado de hacer todo eso confidencial y de romper cualquier vínculo de confianza que la niña pudiera tener, ¿no? Y entonces ya eres mía y te tengo chantajeada. Y en la mayoría de los casos, cuando un niño ya accede a tener un contacto físico con el depredador o a mandar contenido ya de manera explícita, es porque ya se encuentra absolutamente chantajeado y coaccionado. No hay salida, callejón sin salida. Yo entrevisté a Carolina Lara, que es responsable de educación en A21, y hablando de este tema, me decía de los ya de cierta edad, claro, pues son pequeños, no, pero ya con cierta edad, antes de mandar una foto explícita, piensa
si tú quisieras que esa foto la vieran tus padres, tus compañeros de clase, tus amigos, tus profesores, antes de mandarla. Y si es Claro. no, pues no la mandes porque la van a terminar viendo, porque se va a encargar el depredador de enseñarla, de mandarla. Claro, es un consejo excelente, pero recordemos que como ya ha habido una fase, una etapa en la que el depredador se ha encargado de dejarle muy claro que es una relación de confidencialidad, tú no te estás planteando eso Claro, como no. crío, no te estás planteando que es algo, un secreto entre tú y yo, porque además él también te ha contado un montón de secretos, ¿no? Y además te habrá dicho, oye, no se te ocurra mandarle esta foto a nadie, que esto es algo nuestro, ¿no? El depredador. Es que son muy inteligentes, saben hacer muy bien su trabajo, es su trabajo, es Sí, su trabajo. Entonces, si consiguen engañar a los adultos, ¿no? Porque yo es esta cosa, otra cosa que recuerdo mucho en la charla a los papás, ¿no? Tengamos en cuenta que el típico abusador es una persona camaleónica, o sea, ese frutero tan simpático que todos los días pues saluda a nuestro hijo y le da un caramelo, o ese vecino del cuarto que nos dice que no queremos, puede estar perfectamente detrás de él un depredador porque se va a presentar así siempre, un abusador se va a presentar no se presenta como alguien huraño, introvertido, ¿no? Con las solapas de los cuellos subidos y un gorro tapando. No, 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 ni mucho menos. Ni mucho menos. Son muy camaleónicos, ¿no? Y se van a aprovechar de esa confianza, ¿no? ¿Qué me iba a imaginar yo? Esto es muy típico, ¿no? sí. Cuando suelen detener la mayoría de los casos a un abusador o un depredador, es que la mayoría de veces es lo de siempre. No suelen decir que ya decía yo que era un tipo rarísimo que no salía de. No, 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 no. No. Pero si era un tipo súper simpático, pero si era un hombre súper agradable, pero si era quien iba a pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender que es su trabajo, lo saben hacer muy bien y son auténticos camaleones, los abusadores y los depredadores. Exacto. Bueno, hay un tópico que es muy común entre los adultos de pensar que el abuso sexual solo ocurre si existe penetración. Y eso no es así, se puede dar de otras maneras, puede haber otros tocamientos que sean abuso sexual y no existir la penetración. Es más, lo cuentas tú aquí, el 80% de los casos el abusador no deja marca. Sí, ahora desgraciadamente con nuestra querida ministra con toda la ignominia del mundo, Irene Montero, esto ya ahora ya no hay diferencia entre abuso y agresión sexual. Esto lo ha unificado. Es por lo que está ocurriendo que tantos agresores sexuales se están viendo en la calle, ¿no? Ha unificado abuso con agresión y entonces ahora por ley, como la ley siempre va a favorecer al verdugo, como digo yo, no a la víctima, pues se acogen a la pena mínima del abuso. Mm. Entonces, por eso ahora hay mucha gente que no termina de entender esto, ¿no? Pero ¿por qué está habiendo tanto abusador, tanto violador en la calle, ¿no? Pues porque se están acogiendo a la pena mínima del abuso. Entonces, claro que en la mayoría de casos y de veces el tipo de abuso no es efectivamente con penetración. O sea, el abuso va desde los tocamientos hasta muchas veces son comportamientos, incluso abusos en carácter con el lenguaje. O sea, puede haber un abuso hacia un niño a través del lenguaje, ¿no? Que utilizamos con él y lo estamos destrozando psicológicamente. Entonces, muchas veces la gente identifica eso, ¿no? Abuso con eso, ¿no? Penetración o esto, y no es así, ni mucho menos. Ni mucho menos. También, bueno, ahora voy a hacerte dos preguntas por una. Van englobadas las dos porque es sobre el mismo tema. Una es ¿por qué solo el 15% del abuso sexual infantil se denuncia? Uh -huh. ¿Y por qué no se suele creer al niño? Es más, hay muchas madres que se ponen a favor del abusador, salen por él. Hay Muchas muchísimos casos. veces, sí. Sobre todo en situaciones de relaciones sentimentales. Es muy, muy frecuente que cuando un niño, a veces en parejas que no son el propio padre, ¿no? Bueno, a veces también parejas del padre, pero bueno, hoy en día como el índice de divorcios es tan tremendo, pues cada día se está dando más y más y más, pues que las parejas se junten, cada uno aporte sus propios hijos, o uno aporte el hijo de. Y entonces, pues la pareja, el hombre, que esto es otra cosa que hay que decir, muy, muy clara, el 95% de los abusadores de niños son varones, son hombres, frente a un 5% de mujeres abusadoras, ¿no? Entonces, suele ser el padrastro o el padre del niño cuando toca, cuando hace el abuso sobre su propio hijo, pues la madre valore más o
sí, le dé más valor a esa relación sentimental con su propia pareja o el propio padre que a su propio hijo, ¿no? O sea, se puede dar el caso de que no se crea el niño o se puede dar el caso de que lo creo, pero aún así voy a obviar eso y valoro más mi relación con la pareja, ¿no? Con el padre del niño. Esto se da muchas veces. No vamos a decir mayoritariamente, Ana, porque no es así. No es mayoritario que una madre anteponga esa relación, pero sí que se da muchas veces. Lo que sí se da también muchas veces es que no se crea el niño en general. Y esto es tremendo. Y yo siempre, y lo digo en el libro, en la parte destinada a familias, partimos de una base. Siempre creemos al niño y tomamos las medidas necesarias en cuanto a eso. Si luego, por lo que sea, el niño ha sido inducido, que es el mínimo, vamos, minoritariamente, si el niño ha sido inducido lo que sea, tomaremos otra serie de medidas, pero vamos a ponerlo eso en precaución, cuidado, tomamos las medidas necesarias partiendo de la base de creer al niño. ¿Y por qué solo el 15% se denuncia? Pues esto tiene una explicación muy sencilla. Solo se denuncia el 15% del abuso sexual infantil porque cuando el abusador, vamos a ponernos en la cabeza de un niño para entender esta cifra, ¿no? Imaginemos un niño que está sufriendo abuso por parte de su papá, un niño de 5, de 6 o de 8 años. Vale. Está abusando de él la persona que es su superhéroe, la que en su cabecita, en su corazón, lo ve como la persona que debiera de protegerle, de amarlo. Eso ya es un componente que podemos imaginar lo que produce en el interior, en la cabeza de un niño, ¿no? Ya no entiendo absolutamente nada, ¿no? Si aparte de eso le sumamos que la persona que lo hace lo va a coaccionar, le va a decir esto es nuestro secreto y que si lo cuentas voy a hacer daño a tu mamá o voy a matar a tu mascota o lo que más quieras, nos podemos imaginar lo que está viviendo por dentro un niño de 7 o de 8 años o de 10, me da igual. O sea, entonces, si a eso también le sumamos que cuando me decida contar lo que es francamente difícil, un niño abusado, por estas dos cuestiones que he comentado, es francamente difícil que un niño denuncie que es abusado, ¿no? Por su padre, por su hermano, por su tío, por su abuelo, por su entrenador. Es francamente difícil porque va a ser amenazado. Entonces, si a eso le sumamos que a lo mejor cuando se atreve, pues la respuesta va a ser no digas tonterías o qué estás contándome, no creerte, pues las cifras son realmente bajas. Hasta esa cifra que has dado, Ana, cerca de un 15% tan solo se denuncia. Otra cuestión que también hace que esta cifra sea así, el colapso que hay en los juzgados. Nosotros recientemente hemos tratado y hemos ayudado a una mamá que nos pidió ayuda porque su hijo estaba teniendo comportamientos hipersexualizados que no eran ni mucho menos normal en un niño de 5 años, como era este caso. Y bueno, el niño se llegaba incluso a introducir el mando de la tele por el anito, hacía cosas que, vamos, eran absolutamente fuera. Y la mamá sospechaba que el padre del niño estuviera abusando de él. Entonces nos pide ayuda porque ella está segura de que ahí hay abuso y ella pues pone la correspondiente denuncia y la forense del juzgado emite un informe en el que en poco menos de medio folio y tras una entrevista de apenas 1 hora y media en una mañana, dice que su impresión es que ese niño no era abusado. Entonces, inmediatamente nos pusimos en contacto precisamente con una de las psicólogas forenses que te he dicho, Marian Villella, que la verdad que es una mujer maravillosa, y les pusimos el caso y ella hizo un informe del niño como debe de ser, o sea, un informe que lleva varios meses de trabajo, que lleva mucho dibujo, mucha conversación, o sea, esto es un trabajo que, claro, cuando te dicen es que en los juzgados estamos colapsados, pero que estamos hablando de abuso de niños. Sí. Pero ¿cómo te puedes permitir tú decir como forense que porque estés muy colapsada, emitas un informe que fue una auténtica chapuza, porque era una valoración muy personal, porque estoy muy colapsada y no tengo tiempo suficiente, ¿no? Pues habrá que poner los medios adecuados, pero estamos hablando de un tema que, mire, esto no es una discusión por una herencia, o esto no es una discusión porque me has dicho idiota o no sé qué, o porque me has pegado un tortazo. Estamos hablando de abuso sexual infantil. Estamos hablando de una vida destruida de por vida, que sí, podrá ser restaurada, pero todos sabemos el antes y el después, y si no es, escuchemos un testimonio de abuso. Yo he escuchado muchos de personas adultas y la verdad que hay un antes y un después. Y tu vida no es igual. Y sí, puedes llegar a restaurarte y sobre todo si somos creyentes, todos sabemos que tenemos un Dios de poder y un Dios de amor que nos puede restaurar, pero no se va a olvidar eso. No se va a olvidar y luego al final, quieras que no, siempre influye, ¿no?, en tus relaciones
de matrimonio, de pareja, tiene una influencia tremenda, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque esa cifra tan dramática de que solo un 15% del abuso sexual infantil se denuncie es una cifra contra la que tenemos que luchar como sociedad porque no nos podemos permitir que nuestros niños estén viviendo esto y encima lo tengan que soportar de por vida y cuando, no sé, supongo que cuando lleguen a la edad adulta, preguntar qué pasó, ¿no? Por qué nadie me protegió, ¿no? Por qué nadie hizo nada por mí, ¿no? Porque, y luego pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Que cantidad de abusadores lo son porque en su infancia fueron ellos mismos abusados, ¿no? Sí. Yo, eso que dices tú, ¿por qué nadie me ayudó? Yo que doy los cursos del abuso, y tanto hombres como mujeres, y ya son personas, bueno, hay jóvenes y hay más mayores, adultos como nosotros, y cómo les marca el abuso. Y muchas veces se preguntan por qué mi madre no hizo nada, o por qué no lo vio, por qué no me creyó. Y lo que dices tú, después los comportamientos cuando eres adulto, todo está en torno a ese abuso, aunque fuera muy pequeñito, porque los hay que son abusados con 5 añitos y menos, y son historias tremendas. Yo, a ver, he visto sanidad, porque lo que dices tú, el Señor sana, y he visto también casos de sanidad tremendos, pero esas vidas, hasta llegar a decir quiero sanar, es tremendo el coste personal, y después muchas personas también lo bloquean. Hay personas que dicen, no me acuerdo de lo que pasó cuando era pequeña, sé que pasó algo, pero no sé identificar qué pasó y a lo mejor sí, después de unos años, como van sanando, pues les viene qué pasó y empiezan a entender muchas cosas. Pero es tremendo. La sociedad aquí debería toda estar implicada porque es un tema Por supuesto que sí. El muy tema de los grave. niños, fíjate, Ana, ya te pasará el contacto. Yo creo que no tendrá ningún problema en ofrecerte su testimonio. Pero el día de la presentación del libro tuvimos a cara descubierta. Yo, evidentemente, lo primero que le pregunté, Ordaín, que es como se llama este hermano en la fe, ¿quieres dar esto así a cara descubierta o quieres que.? No, 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 a cara descubierta porque yo quiero ayudar a los demás. Quiero que si alguien me ve, se pueda reflejar y pueda entender que hay que tener valentía, ¿no? Hoy en día era un hombre ya restaurado por Dios completamente en algo que solo puede hacer Dios, porque el caso de este hombre es para echarse a llorar. O sea, él había sido abusado por su propia tía cuando era bastante niño, 8 años. Ese tipo de abuso, la tía, fíjate, le contaba que, bueno, que él era ya mayorcito, que eran noviecitos, que eso era algo normal, lo tenía engañado así. Pero es que luego este muchacho, ya con 9 años, se echa al alcohol, a las drogas, empieza a tirarse en la calle, a estar todos los días alcoholizado. Y luego las tres parejas de su mamá, las tres parejas sucesivas de su mamá, las tres le violan. Las tres le violan. Entonces, te puedes imaginar, este muchacho llega a un punto en que ya no tenía clara ni su identidad, porque uno de los argumentos que utilizaban alguna de estas parejas de estos monstruos que hacían esto con él, le decían, pero si a ti en realidad no ves que no te das cuenta que te gusta, que tú eres homosexual, no te das cuenta que esto no es algo malo, ni que. Entonces él ya llegó a poner en duda incluso su identidad sexual, ¿no? Sí. Y la verdad que es un testimonio impresionante. Lo tuvimos el día de la presentación del libro ahí en Madrid. Y a mí me gustaría pasarte su contacto porque yo estoy seguro que él estará encantado de dar su testimonio y que otras personas puedan llegar a entender. Primera cosa, que cómo llega a afectar el tema del abuso sexual, ¿no? Qué tremendo, cómo lo puede vivir un niño, ¿no? Y la segunda cosa importante a entender es qué grande es nuestro Dios y Sí. cómo puede llegar a restaurar a una persona y que él ahora esté sirviendo para poder ayudar a otras, ¿no? Que han pasado por lo mismo que él. Mira, la que te está entrevistando con 8 años recibió tocamientos del hijo de una vecina que era amigo Mm. de 16 y el señor me restauró, pero sí que tuve abuso también. Esto, Entonces, Ana, es que es tan frecuente. Mira, de verdad, yo cuando das, y si tú también estás dando las charlas, Ana, ¿cuántas veces ha habido gente que a mí se me ha roto en la charla y me ha hecho a llorar y lo ha tenido que soltar? Mira, es que es tan frecuente. O sea, sí, mira, cuando tengo una cosa también maravillosa que yo la cuento porque cuando yo empecé a escribir el libro este del abuso, yo se lo contesto a mi madre, que tiene 82 años, y me decía, hijo, qué bueno que estés haciendo, no puedes imaginarte cómo me gusta que estés haciendo este libro, hijo.
porque tenemos que proteger a los niños. Le digo, mamá, ¿por qué me haces tanta insistencia en esto? Porque ella, la verdad que el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema tabú. Estamos hablando, tiene 82 años, Claro, pues sí, la todos mía sabemos, tiene 87, te entiendo. esa generación el sexo era tabú, y muy sucio, y ya se habían encargado de decirnos los curas que eso era un pecado y que te iban a salir granos y te ibas a quedar ciego. Sí, Entonces, mi mamá me decía esto porque ella vivió también de pequeña que su mamá la dejaba cuando iba a trabajar con un vecino, que él en cuanto llegaba lo que hacía, pues ponérsela encima de las piernas y empezaba a frotarse con la excusa de que jugaban al caballito, ¿no? Y él se frotaba. Claro, ella en su edad no entendía nada, ¿no? Pero sabía que había algo mal. Ella no se sentía, ella le decía, por favor, sí, mamá, no me dejes con el vecino, ¿no? Y claro, su mamá le decía, pero ¿por qué, hija? Si el vecino es muy buen hombre, si es muy cariñoso, si siempre juega contigo y siempre... Claro, nunca se atrevió a contárselo. Imagínate, para una niña de esa edad, ¿qué le vas a contar lo que estaba haciendo ese hombre, que tú notabas que ahí no, había algo sucio, algo malo, ¿no? Luego ya llegó a entender de mayor que había sido abusada y además continuamente con el juego del frotamiento y de frotarse en sus genitales, ¿no? Entonces, esto es más habitual de lo que parece. Bueno, las cifras hablan por sí solas. sí. Una de cada 4 niñas en España, y esto es un estudio que ha hecho la Fundación ANAR, y 1 de cada 6 niños en España ha sido abusado. Si a Sí, esto sí, le sumas sí. la cifra del 85% que no se denuncia, ¿pero qué estamos viviendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay que hacer algo o no? ¿O qué pasa? Pues mira, vivimos por desgracia en una sociedad que lo que están haciendo es todo lo contrario. Tenemos unos políticos que hoy en día lo que hacen, Ana, pues es fomentar la hipersexualidad, hablar a los niños de que se pueden masturbar sin ningún problema. En fin, lo que están haciendo hoy en día es abrir una puerta abierta al abuso sexual infantil. Y yo lo digo así de claro, y no me canso de decirlo. Es más, fíjate, Ana, estoy deseando a ver si algún día me llevan a un juicio, o sea, me sientan en un banquillo para poder explicar en un juzgado por qué digo que las charlas afectivo-sexuales son una puerta abierta, que tengo material más que de sobra después de trabajar 4 años en esto de una manera intensa para demostrarle a su señoría por qué son una puerta abierta al abuso sexual infantil. Pero no te denuncian porque saben que estoy dispuesto a pagar ese precio y saben, Ana, en el fondo, que llevo la razón, que es así. Son una puerta abierta al abuso sexual infantil. Sí, porque ahora el programa es Ecoeducat, que quiere en todas las etapas de educación obligatoria enseñar derechos sexuales, anticonceptivos, construcción de género. Y yo me pregunto, ¿a un niño y una niña de 3 años necesita saber derecho sexual? Te lo preguntas tú y se lo preguntan miles de padres, pero como vivimos en una sociedad que ya se han encargado ellos de etiquetarnos, de fachas, de homófobos, cualquiera que habla Mm. de estos temas, pues ya es etiquetado, ¿no? Luego a eso le sumas, pues tenemos unos políticos a favor, en su mayoría, a favor de todo esto, medios de comunicación a favor de todo esto, publicidad a favor de todo esto, pues nos hemos convertido en una sociedad pues que ya normalizamos y naturalizamos, pues que eso, que haya cursos para niños de 3 años cómo masturbarse, no pasa nada. Que les hables a los niños en general de, oye, ¿os habéis planteado probar con personas de vuestro mismo sexo, no? No pasa nada, ¿no? En fin, todo es no pasa nada, todo es bueno, todo es amor, es love is love, y todos los que tenemos sentido común y hablamos en contra de esto en los niños, porque yo siempre he dicho, los adultos con su vida que hagan lo que les dé la gana, Exactamente. pero a los niños dejémoslos en paz y a los adolescentes, que es una edad muy complicada, dejémoslos también en paz, que bastante conflicto tienen como para aprovechar esa edad de conflicto y meterle confusión en su cabeza. Confusión en Tú su me cabeza. mandaste una vez hace poco, que era un cartel que enseñaba a las niñas pequeñas a masturbarse. Y yo digo, Mm. madre mía, estamos en 2022 y los que hemos llegado hasta aquí, se ve que no, hasta 2022 y en adelante serán los que sepan masturbarse, porque de 2022 para atrás nadie sabe masturbarse hasta que llegan estos y nos tienen que enseñar cómo hacerlo, que es el colmo. Sí, o sea, pero no solo eso, o sea, yo sí, muchas veces esto lo he hablado Es que es el con colmo. algún compañero incluso de trabajo no creyente. Parece que vendríamos todos de una sociedad acomplejada. A ver, vamos a ver. Una cosa es cierta y era que, pero es que tiene su parte positiva. Porque mira, una cosa es que hables a un adolescente ya, a una chica que comienza ya, le viene el periodo, pueden comenzar a poder tener relaciones pues por influencia, en fin.
Entonces, es bueno, hay una edad en la que evidentemente hay que hablar, hay que abordar Es este de tema, sexo, ¿no? sí. Hay que abordar este tema y además lo tiene que abordar la familia, porque es la familia la que tiene que darle el enfoque y la encargada de eso, o sea, para eso está la familia, ¿no? Pero es que pretender enseñar a un niño o hablarle de lo maravillosa que es la masturbación con 3 años, o de otros tipos de contenidos, ¿no? De homosexualidad y de que vivimos en una sociedad diversa, pues porque puedes tener 2 papás, 2 mamás, un papá transexual y una mamá homosexual, y todo esto son modelos de familia, pues parece que todos vengamos de una generación de acomplejados o de inútiles o de no sé, y esto no es así. O sea, lo que se hacía antiguamente pues era respetar esa edad, esa capacidad cognitiva de los niños, esas edades, y cuando era su edad, pues comentarlo. Lo que pasa es que el problema era que había muchas familias que ni aun cuando era su edad. Esto Y también es pasa cierto. ahora, ¿eh? Pasa ahora, por eso yo creo que se acepta que se le enseña al niño en el colegio, porque así tú no abres ese melón en casa. Yo cuántos padres conozco que no quieren entrar ahí, que yo digo, es que hay una edad, porque si no les hablas tú, ellos van a buscarlo donde no deben. Claro. Y hay una edad, lo que dices tú, que se tiene que hablar de estos temas, ¿No? pero una edad. Y por lo que hablábamos, Ana, de lo importante que es prevenir en abuso, ¿no? Si tú no Exacto. puedes prevenir en abuso, si no le explicas a tu hijo lo que empezábamos hablando, ¿no? Mm. Empezamos a ponerle nombres graciosos a los genitales, a las partes íntimas, y el niño empieza a ver como el sexo ya, o sea, como la sexualidad algo ya. ¿Por qué le están poniendo nombres raros? Si el pene se llama pene, ¿por qué lo llaman, como me dijeron el otro día un niño, gusanito del amor, ¿no? Pues, Gusanito pues del porque, amor. sí, no. Yo ya me empecé a plantear comenzar a escribir un libro con todos los nombres que vienen de casa, ¿no? De sus partes íntimas. Digo, yo estoy seguro que sería también un bestseller porque son tantos que yo no me los Sí. había imaginado. Y al final es llamar a los genitales de cualquier forma menos cómo se llama. Y entonces le estás dando a entender al niño pues que a lo mejor hay algo malo, sucio, raro ahí, porque no están llamando a los genitales como son, ¿no? Entonces, comencemos por ahí la educación sexual, ¿no? Y además, es que si empezamos a establecer ese vínculo de confianza desde que tienen esas edades, desde que son pequeñitos, a medida que vayan creciendo y nos vayan haciendo las preguntas conforme a su edad, pues ya está el vínculo de confianza establecido. No vamos a tener nosotros que ir con la charleta cuando tengan 13 o 14. Ven, cariño, que te voy a hablar de sexualidad porque te va a decir tu hijo, no, espera que ya te voy a hablar yo a ti. Que ya lo que he aprendido, tengo unas cuantas cosas que enseñarte, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que perderle el miedo porque no hay por qué tenerlo. Y hablemos a nuestros hijos de educación sexual como les hablamos de las propiedades de las vitaminas que tiene la fruta, con la misma naturalidad. Exacto. Bueno, tú das las cifras en el cuento, que son escalofriantes, que según World Vision, cada año se estima que 1.700, repito, 1.700 millones de niños son víctimas de violencia y el 85% de los abusos a los niños se hacen dentro del círculo de confianza. Esto hay que tenerlo claro también porque siempre se piensa que el abusador es alguien externo y no se protege al niño en el entorno cercano. Claro, esta cifra, por eso, Ana, van tan entrelazadas, ¿no? Estas dos cifras que acabas de dar. ¿Por qué cerca del 85% del abuso sexual infantil no se denuncia? Porque cerca del 85% del abuso sexual infantil se produce en el círculo cercano al niño, por los dos componentes que te decía antes. O sea, es mucho más, vamos a decirlo así, sencillo dentro de la complejidad que tiene que un niño pueda denunciar que ha sido abordado en la calle y que ha sido tocado por mucha intimidación que a lo mejor ponga el abusador, que no que es alguien de tu círculo de confianza, alguien que supone que, repito, te tiene que proteger, te tiene que querer. Entonces, estas dos cifras van muy entrelazadas y esta cifra que has dado de los 1.700 millones de niños, pues es por lo que decía antes, ¿no? Si una de cada 4 niñas es abusada, uno de cada 6, pues la cifra es la que da, ¿no? ¿Cuántas personas somos en el mundo? 7.000, 8.000 millones de habitantes en el mundo. Pues la cifra ahí está, ¿no? Entonces, Horrenda, horrenda. es, Bueno, es, es terrible, o sea, es terrible, es terrible. Y luego ya es una cuestión también cultural que hay países que son especialmente es terrible el tema del abuso y las cifras ahí ya incluso se disparan más. O sea, hay la mayoría de países latinoamericanos, y esto te lo digo porque he hablado con cantidad de gente de Latinoamérica, sí. el tema del abuso sexual infantil está bastante más, no sé siempre la palabra normalizado, pero quizás sea mejor palabra aceptado.
O sea, porque es tanto que las familias, además, a veces por vergüenza también, por lo que sea, pues se callan, ¿no? O no lo dicen, pero es tremendo en todo lo que es la franja de Latinoamérica y es tremendo. El tema del abuso sexual infantil aún se dispara mucho más. Sí, sí. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las señales que nos indican que ha existido abuso sexual infantil? Sí, esto es una de las cosas que dejo clara en el libro, ¿no? En el apartado a familias o padres. Tenemos que saber o ser conscientes que los niños siempre dejan ítems o al final testigos, ¿no? En su comportamiento, en su forma de ser, de que están siendo abusados. Yo siempre digo que los padres conocemos muy bien a nuestros hijos. Y tal y como tenemos que estar atentos a cambios de comportamiento que se puedan dar también en otra situación como es el bullying, al final, fíjate, a veces suelen ser hasta síntomas parecidos, ¿no? Lo que puede producir el bullying de lo que puede producir el abuso, ¿no? Porque al final las dos son formas de abuso. El abuso sexual y el bullying son dos formas de abusar, ¿no? Sí. Entonces, se produce una serie de cambios en los comportamientos de nuestros hijos que son muy llamativos. Dicho de otra forma, no suele pasar desapercibido para nada que un niño sea abusado. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues, por ejemplo, pérdida del control de esfínteres. Un niño que ya con 3 4 años tenía perfectamente ya, o con 2 controlado el tema de los esfínteres, ahora de repente con 3 4 años se empieza a orinar encima, ¿no? Se empieza a orinar por las noches. Cambio en el comportamiento brusco. Un niño que era súper extrovertido y ahora de repente se convierte en un niño muy introvertido. Un niño que se niega a ser abrazado por los adultos cuando antes no tenía mayor inconveniente, y era un niño más bien incluso cariñoso, que abrazaba, que besaba. Ahora presenta pues eso, ¿no? Muy reacio a abrazar, muy reacio a mostrar cariño. Bajo rendimiento escolar de repente, brusco. Todos estos ítems y unos cuantos más que tenemos ahí en el libro, pues son señales que tenemos que estar atentos y empezar ya ahí a escuchar y a indagar a nuestro hijo sobre lo que le pudiera estar pasando. Hay algo que viene en el cuento que me ha gustado mucho, que es enseñarles a los niños a no abrazar ni besar a las personas que no quieren hacerlo, porque cuántas veces se ve dale un beso al abuelo o a quien sea, no, no quiero, venga, no seas así. Y tú enseñas que no, y es verdad, no se puede obligar a un niño a hacerlo, cuidado con eso también. Sí, esta enseñanza más que para los niños, esta es para los padres, Sí, porque es va a ser así. siempre el padre. A mí, yo recuerdo una vez que en una charla una abuela se me enfadó mucho. Pero ¿cómo puede decir usted que no me obliga a mí a dar un beso a mi nieto? Pues, o sea, pues no, señora, no debe de usted obligar a su nieto a que le dé un beso. Porque si usted obliga a su hijo a mostrar afectividad, cuando lo vaya a hacer otra persona, que no sea un familiar, ese niño está acostumbrado a que es forzado a mostrar afectividad, ¿no? Y entonces esto no es nada bueno, pero es una enseñanza y es una cosa que tenemos que tener muy claro los papás, ¿no? Los abuelos, los que estamos en contacto con nuestros niños. No obliguemos jamás a nuestro hijo a mostrar cariño, muestras de amor con quien no quiera. O sea, que sea algo natural, espontáneo en el niño, ¿no? Enseñémosles a ser educados. O sea, el buenos días, buenas tardes, por supuesto. Pero a mostrar muestras de afectividad es algo que no debemos de hacer. No es bueno para ellos. También que nos expliques un poquito qué puede hacer una madre o un padre o alguien de la familia, no tiene por qué ser el padre y la madre, que sospecha que ese niño ha sido abusado sexualmente. ¿Qué debe hacer? Primero diálogo, o sea, primero diálogo, hablar con él, mostrarle confianza. Ana, es muy importante dejarle claro a nuestro hijo, cariño, sea lo que sea que te ocurre, puedes confiar en mí. Y sea lo que sea que te ocurre, no has hecho tú nada malo, tranquilo. O sea, darle confianza para que nos cuente eso y en cuanto podamos sospechar o intuir que hay algo, no dudemos en ponerlos en manos de un profesional, porque esto es algo también muy importante. Si nuestro hijo llega a confesarnos o a decirnos, ¿no? O podamos ver a través de un dibujo, porque es otro de los elementos donde los niños muestran abuso, ¿no? A través de los dibujos, que nuestro hijo pudiera ser abusado, no conviene contaminar al niño con 1000 preguntas, con que se haya puesto en manos rápidamente de un profesional, de un psicólogo. Será el dinero, desde luego, mejor gastado y mejor invertido, para que pueda trabajar con él y vamos. Y si desde luego es una confesión clara, o sea, una cosa es que intuyamos
Y otra cosa es que nuestro niño nos comente y nos diga, pues, mira, o papá o mi hermano o mi primo ha hecho esto conmigo, inmediatamente vayamos a poner la denuncia en comisaría, pero esto inmediatamente. Cerca del final del cuento de No me gusta ese secreto, vienen dibujos realizados por niños que han sido abusados, que también ponen los pelos de punta. ¿Puedo mostrar uno a cámara? Claro que sí, Alba? claro que sí, claro que Hay uno sí. especialmente que me ha llamado la atención, que es el de esta niña que se Sin dibuja sin brazos, brazos, que es muy sin brazos. típico. Esto lo he ¿Por qué? aprendido yo, esto es maravilloso. Cuando hablas con Sí. psicólogos te lo enseñan, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué sin brazos, no? Pues bueno, cuando un niño se dibuja sin brazos significa esa impotencia de no poder reaccionar, ¿no? De no tener manos con las que poder decir no o defenderme, ¿no? Entonces, por eso se dibuja sin brazos. Por decirlo así, un símbolo de impotencia que ellos expresan en el dibujo. No, Igual además que ves que... otros. Sí, 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 perdona, sigue, No, sigue. decía Ana que igual que ves otros, pero bueno, eso ya es más típico, ¿no? De dibujar la genitalidad, ¿no? Sí. Es también. Pero ese de los brazos, la verdad que es muy llamativo y la explicación, la verdad que es también, pues al final es este maravilloso trabajo que hacen los psicólogos y los especialistas. Yo ni me habría parado a pensar el por qué, ¿no? Pero cuando te dan la explicación, pues tiene mucho sentido, desde luego. No, además es que lo que dices tú de los genitales, además de mostrarlos, o en otro dibujo que hay, que es un niño de 8 años, la rabia con la que dibuja los genitales, como que rayando. Creo que puedo ver a ese niño con el lápiz o el bolígrafo haciendo así Mm. y dibujando esos genitales. Es Sí, impresionante lo bueno de verlo. todo esto del trabajo de los psicólogos, Ana, es que la verdad que este tipo de dibujos no creas que salen en la primera tarde ni en la primera conversación. Es un No, no. trabajo increíble el que hacen, cómo llegan al final a sacar, ¿no? Al niño lo que está viviendo, porque es que de verdad un niño que está sufriendo abuso es que es muy difícil sacarle de dentro lo que lleva y lo que está sufriendo y por eso hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Los psicólogos infantiles en este aspecto. Sí. Pero es que fíjate, si cuesta cuando tú eres adulto y has sido abusado de niño, cuesta contar tu historia y pasar y sientes culpa, sientes sobre todo vergüenza de qué van a pensar de ti y eres un adulto, imagínate un niño pequeño. Claro, ¿Qué es que va a a sentir? un niño se le puede hacer daño con tantas cosas. Por eso muchas veces, yo es que a veces me horrorizo de que haya padres tan inconscientes de dejando ver a niños de corta edad, pues igual películas de escenas de terror yo me acuerdo mucho de una etapa que pasó mi hijo porque en el cole un amiguito pues le había enseñado la carátula de una película que es un payaso asesino y la carátula de la cartelera de cine era el payaso asesino. Mi hijo estuvo cerca de un año sin poder dormir, me llamaba todas las noches, papá, por favor, acuéstate, o sea, túmbate aquí al lado mío, tranquilizándole, o sea, en la mente de un niño lo vive, pues una cosa así multiplicada por 100, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, si a un niño le puede afectar, ¿no? Asustarle, enseñarle con la cara, no quiero ya ni pensar el ser eso, ¿no? Víctima de abuso, lo que puede vivir en su interior, ¿no? Y por eso hay que ser especialmente cuidadosos con los contenidos a los que nuestros hijos acceden también en Internet y lo que puede suponer al final para sus vidas, ¿no? Y a mí otra cosa que me espelunda es, desde la administración, tú nombrabas antes a la ministra de Igualdad, cómo se defiende y promueven las relaciones sexuales en los niños y si ellos dan el consentimiento y que tienen derecho también a abortar. Y mucha gente cuando escuchó las primeras declaraciones decía, bueno, se ha tenido que equivocar, no quiso decir eso. Además, estaba muy bien enlazado todo para que tú creyeras otra cosa y estaba diciendo eso. Pero es que ya lo dijo otra vez, entonces ya no se equivocó porque ella ratificó lo que estaba diciendo al principio. Y ya lo que es increíble es que, por ejemplo, una chica de 16 años se puede acostar con un señor, lo que dices tú siempre, de 60 y aquí no ha pasado nada. Pues sí, mira, Ana, cuando la ministra Montero dijo las declaraciones que dijo, en primer lugar es una ministra que podemos pensar que tiene, yo no sé, tendrá 40, 50 asesores, 100. O sea, nadie suelta esa perlita por su boca si no está muy bien premeditado y muy bien pensado lo que vas a decir. Aquí ni te equivocas, ni he querido decir lo que no he querido decir. Lo ha querido decir muy claramente, pero
es tan sumamente, o está también asesorada, porque no la considero precisamente a esta mujer una mujer inteligente, está también asesorada que sabe envolverte con papel de regalo lo que va a decir. Entonces, ella no dijo directamente, los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a mantener relaciones sexuales. No, dijo, los niños tienen derecho a conocer su cuerpo, a que nadie los toque. Claro, hasta ahí vas escuchando y dices, ay, esto parece que suena bien, hasta que dices lo que dices, ¿no? Y lo que dices es algo que está contemplado en el Código Penal como un delito. O sea, yo me acuerdo que me dijo una persona de Perú, un hermano de la iglesia, me dice, mira, Salva, si en Perú sale una ministra diciendo que los niños, niñas y niñas tienen derecho a mantener relaciones sexuales, eso sí, con su consentimiento, te aseguro que al día siguiente tienes 50.000, 100.000, 200.000 padres en la calle si no van al ministerio y la sacan del ministerio de los pelos. O sea, porque eso es una barbaridad. Y eso, pues estamos muy concienciados con eso. No hay movimientos, por ejemplo, como con Mis hijos no te metas, que están muy enraizados ahí en sus países, de padres que velan por sus hijos como auténticos leones. Aquí no. Aquí en España, como ya vivimos una sociedad que ya hemos naturalizado el aborto, nada, exterminan 100.000 vidas humanas, no pasa nada, es un derecho que tiene la madre, ¿no? Estamos naturalizando todo este tipo de cosas, pues naturalizamos barbaridades como esta, que una ministra diga unas declaraciones que es un delito. El Código Penal deja muy claro que el adulto que mantenga relaciones sexuales con una menor de 16 años comete un delito, y aquí salga la ministra diciendo que lo puede hacer con su consentimiento. Vamos a ver, señora ministra, que usted debiera de saber muy bien, que lo sabe, que un niño menor de 16 años no se le deja votar y no se le deja fumar y no se le deja casarse, porque no tiene capacidad para decidir eso. De la misma forma, un niño no tiene capacidad para mantener relaciones sexuales y las consecuencias que eso pueda conllevar para su vida. Que no somos animales, ¿eh? Que no somos perritos, que no nos movemos por instinto de decir, déjale a los niños que disfruten, que mantengan relaciones con todo pichi. No, no es así. Por eso no se deja mantener relaciones a los niños menores de 16 años. No tienen capacidad para saber decidir lo que es bueno y lo que es malo para su vida. Y ahora tú vas y cambias y metes una ley del sí es sí, y se da el caso que has dicho, Ana. Sí. Que un señor de 80 años mantenga relaciones con una niña de 16 o de 17, que sigue siendo menor, y no pase nada. Y no sea un delito para ese señor de 80 años. Creo que lo hablamos en la entrevista una de las entrevistas que le hice a Mike, que bueno, somos tú y yo amigos de Mike, hablando del movimiento pedófilo hace muchísimos años en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando empezó a salir lo de que podían casarse los gays, estaba viendo hace muchos años. Y los pedófilos también decían que por qué no salía lo de los matrimonios, y porque era amor también, que ellos pedían que pudieran tener relaciones con menores, porque eso también era amor. Y claro, de aquella se veía una cosa que, vamos, tremenda, y tú fíjate quién nos iba a decir que aquí estamos. Claro, porque ellos han sabido allanar muy bien el camino. A ver, ¿cuál es el eslogan que vamos a oír día, vamos, sí, día también, de la comunidad LGTB? Love is love. Amor es amor. Cualquier forma de amor es válida. Entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un transexual y una... ¿Por qué no puede ser una forma de amor más la de un niño con un adulto? ¿Qué hay de malo si el niño con 10 años se ha enamorado de su profesora de 30? Si el niño es un amor puro y se ha enamorado de su profesora de 30 y quiere mantener relaciones, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a un niño le damos la capacidad de poder elegir su sexo, ¿por qué no le vamos a dar la capacidad de a quién amar? Si el amor es amor. Este es el argumento que te van a utilizar. Y esto yo lo vengo diciendo desde que empecé yo con todo este tema, y siempre he dicho que no soy profeta, pero es que no hace falta ser profeta para decir que lo siguiente que por lo que van a ir, bajar la edad de consentimiento y que los niños puedan mantener relaciones sexuales, como dijo la ministra, con quien les dé la gana. Exacto. Bueno, ahí tienes el caso de Macron. El presidente de Francia está casado con la que era su profesora, pero que no es que se casara, que la relación empezara de adultos, no, empezó cuando él era menor, ¿no? Que creo que tenía 15 años y ella era su profesora. Estaba casada y tenía 2 hijas, creo, 3. No sé cuántas como tiene. este tipo pues ha vivido esa experiencia, pues venga, para todo el mundo, ¿no? Como buen masón que es, pues venga, pues esto lo vamos a hacer para todo el mundo. Y al final, mira, Ana, yo desde un punto de vista bíblico y de la fe, tengo muy claro de verdad que estamos viviendo los últimos tiempos porque es que el mal está desatado, o sea, Satanás está desatado y se ha marcado como objetivo la familia y los niños, ¿no? Entonces, como se ha marcado como objetivo la familia y los niños, pues su ataque es directo, es ya sin caretas, sin máscaras, sin disfrazar nada,
porque yo me acuerdo que hace unos años las charlas afectivo-sexuales estaban muy bien disfrazadas, no se sabía bien quién era, o sea, que eran, hablaban como de defender la diversidad. No, hoy en día ya van a careta descubierta. O sea, van a por los niños, van a hipersexualizarlos, van a destruir el modelo de familia creado por Dios y biológico y natural. ¿Eh? Y entonces, pues lo siguiente que harán, pues será eso. Y entonces ya llegará un momento que, como yo siempre digo, ¿y quién va a marcar el límite o la línea roja? Porque claro, luego entrarán los que quieren mantener relaciones con los animales. Y te dirán, oiga, pero si el amor es amor, yo estoy enamorado de mi gallina o de mi burro, a ver, ¿a quién le hago yo daño? ¿Por qué no puedo mantener yo relaciones con mi burro? Si yo me gusta mi burro. Y entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿Quién lo pone? ¿Quién pone esto? Esta gente es la que marca los límites morales, la que marca los límites, en fin, porque ya no sé, porque luego aparecerán también los que digan que ahora también con los cadáveres, no, porque yo a un cadáver también a quién le hago daño, ¿no? Porque ya está muerto, y entonces ya empezaremos a escuchar todo tipo de barbaridades y de situaciones que dirá, bueno, y lo que digo, ¿y dónde marcamos la frontera? ¿Van a ser ellos los que van a poner las fronteras o las líneas rojas morales? Claro, no, y además de lo que hablabas tú antes, una persona que sea trans, una persona que sea lesbiana, una persona que sea homosexual puede mantener relaciones con quien le dé la realísima gana, igual que un heterosexual, porque es mayor de edad. Claro, Pero lo que dices tú siempre, dejad a los niños en paz. déjate los niños. Es que estamos hablando de niños. Cuando tú eres adulto, haz lo que te dé la realísima gana y allá tú con lo que eliges y con lo que quieres. Pero estamos hablando de los niños. Claro, los niños, que es un mundo, pues como todos sabemos, que son muy maleables, que son muy vulnerables, que tú a un niño, pues si tu niño mañana viene y te dice, papá, yo es que quiero ser Superman, pues ¿qué le vamos a decir? Hijo mío, no puedes ser Superman. Superman es un héroe de ficción, no existe. ¿O qué le decimos? Claro, cariño, tienes derecho a ser Superman y Sé le lo que subimos a la quieres. azotea y le ponemos la capita y decimos, vuela que tienes derecho a ser Superman, ¿no? O sea, yo no sé si la gente puede estar diciendo, oye, qué ejemplo más absurdo, pero es que a mí me parece que es la realidad. O Sí, sea, es que a ti te puede parecer absurdo decirle a tu hijo que cómo le vas a decir que es Superman, ¿no? Ah, pero sí le vas a decir que siendo de una manera anticientífica y antibiológica, tú le puedes decir que si se siente princesa, que él puede ser una niña, siendo un niño. Cuando la biología y la ciencia, por no hablar en el campo espiritual, te dice otra cosa. Eso no es algo ilógico. No es algo ilógico, ¿verdad? Pero el decirle que Superman es algo de ficción y que él no puede ser Superman, pues eso no es válido. Pues sí. esta es la sociedad en la que estamos, Ana, y son las consecuencias, como siempre digo, pues de una sociedad que mayoritariamente le ha dado la espalda a Dios y las consecuencias son estas, ¿no? Sí. Otro tema también que de adoctrinamiento ahora a los niños es lo de la familia, lo de tener 16 tipos de familia. Y hay algo que han añadido que no existe, porque como quieren meter lo de las mujeres, familias monomarentales. Mm. Y lo simpático es que parental, ellas deben pensar que viene de padre, porque les debe sonar a padre, pero es que parental viene del latín parens parentis, que viene del verbo parire partum, que es el parto. Y creo que no hay nada más femenino que el parto, por ahora. Y entonces llega a tal ridículo todo. Yo digo, esto es como lo de, no sé si te acuerdas, hace años, la Viviana ha ido cuando dijo miembros y miembras, y aún hay alguna que dice miembros porque lo encuentra. Y no existe. Marental no existe. Parental indica familia, los dos. Y yo creo que estamos en un esperpento de sociedad tal que en este país, el creador del esperpento es de mi tierra, que era Valle Inclán. Si Valle Inclán levantara la cabeza, vamos, alucinaría. Los esperpentos no son nada. Esto de deformar la realidad se queda corto, Valle Inclán. Desde luego, porque es todo un sinsentido, Ana. Todo lo que rodea la ideología de género es un sinsentido. Lo que pasa es que como se han encargado de blindarlo con leyes, ¿no?, específicas, leyes LGTB, que tenemos en la mayoría de comunidades autónomas en España, son leyes que son terribles. Yo muchas veces invito a los padres, digo, mira, de verdad, cogeros la ley LGTB de Madrid, por ejemplo, que la impuso Cifuentes, y leérosla. La ley LGTB obliga a los colegios a respetar, desde que el niño entra en el colegio, obliga a los colegios a respetar el género con el que se autoperciba el niño. Eso lo dice la ley textualmente.
Obliga a un profesor a que si Pablito se siente en Margarita, pues le tiene que dar acceso a los baños y vestuarios de Margarita, de las chicas. Obliga a los colegios a meter material LGTB dentro de las bibliotecas, dentro de los currículos, Obliga a los colegios a todas estas cosas. Y todo esto, pues nos lo hemos dejado hacer, porque al final, ¿quién tiene la responsabilidad también en todo esto? Pues los padres, que hemos dejado toda la responsabilidad de la educación sexual en los colegios están para todo, o sea, venga, y también para que me eduquen a mi hijo en educación sexual. Los padres que no hemos reaccionado cuando ha habido personas o entidades que hemos dicho, oye, cuidado, que esto está siendo así, ¿no? Ah, usted es un homófobo, usted es un retrógrado, usted no entiende. Y claro, ahora hemos llegado a un punto en el que te encuentras que la mayoría de la gente, Ana, la mayoría, porque esto es la mayoría, y oye, yo no quiero esto, pero esto qué locura es. ¿Qué locura es? Ah, pues la locura que hemos permitido. Y ahora pues se permiten, pues la ministra también, Yone Belarra, pues sacar una ley que va junto con la del CSI, para que los padres no podamos oponernos, ni PIN parental, ni nada de nada de nada. Van a intentar pues sancionar o castigar. Yo supongo que al final pues terminaremos en la cárcel el que diga o se oponga a cualquier cosa que vaya en contra de la ideología de género y todo lo que les rodea. Y esta ley, pues como la saquen adelante, pues no lo sé. Es una ley que está pisoteando la Constitución, que deja muy claro en su artículo 27.3 que los padres tenemos derecho a que nuestros hijos sean educados conforme a nuestros valores morales y religiosos, y esto lo va a pisotear. Y aquí parece que no pase nada. Pero Salva, ya se pisotea porque, vamos a ver, la Constitución española dice que todos somos iguales. Entonces no necesitaríamos un Ministerio de Igualdad para decirnos que somos iguales, cuando no lo somos, porque si tú estás a favor de ciertas cosas y los que no siguen esas cosas los estás apartando, ya no existe la igualdad. Quiero decir, si a mí algo no me gusta y digo eso no puede ser, ya no hay igualdad. Eso empezando. Y voy a contar algo porque me invitaron el mes pasado a ir a un acto de entrega de premios, me invitó delegación del gobierno aquí en Valencia. Y esto lo digo porque además lo contó la delegada del gobierno de aquí de Valencia. El año que viene al Ministerio de Igualdad se le van a dar 650 millones de euros. Además lo dijo así, lo nunca visto en este país. Sí, sí. Pues allá pero, cada uno. Mira, yo de verdad, Ana, te digo sinceramente, el tema del feminismo y todas estas cosas, yo creo que lo tenemos ya tan superado. Es como si intentásemos ahora entrar en el debate del tema del racismo con los negros o la esclavitud. O sea, mira, ya está más que superado. O sea, y si tú te das cuenta, Ana, todos estos argumentos que tienen muchas veces, no, pero seguimos en una sociedad heteropatriarcal porque hay muchas desigualdades. Yo digo, a ver, dime en qué hay desigualdades. Y yo te digo ahora en qué hay desigualdades en el que el hombre es el que empieza a tener ahora desigualdades respecto a la mujer. Tenemos una ley de violencia que no hay por dónde cogerla. No ha solucionado el tema de la violencia machista, que la hay, pero lejos de eso lo que ha hecho ha sido destruir cantidad de hombres inocentes que a través de las denuncias falsas pues han destruido su vida, su reputación, su todo. A nivel laboral, tanto que hablan de la desigualdad de, oiga, qué curioso, me cojo las últimas oposiciones a policía, abro las pruebas físicas, ahí va. Si piden aquí bastante menos para las mujeres que para los hombres, ¿por qué? A ver qué Aquí igualdad te es van a pedir esa. menos que corras menos cuando detrás de un delincuente, cuando robe una... O de bombero. ¿Qué es eso de que pidan diferentes de esto para hombres que para mujeres? A mí eso me parece una desigualdad terrible. Igual. O sea, yo lucharía como mujer porque eso no fuera así. Oiga, a mí póngame las mismas de esto, que yo voy a dar el callo igual que este hombre. Faltaría más, que para eso vamos a cobrar igual. Y ahora resulta que las desigualdades están en ellas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues está ocurriendo pues, con la comunidad LGTB igual. Ahora, en el tema el otro día leí que se había dado indicaciones para que en las oficinas del paro se les diese prioridad a las personas que se declaren del colectivo trans, ¿no? Ay, sí, sí. Bueno, ¿y eso por qué? Luego, todos estos años de lucha que ha habido social por los derechos de la mujer, ahora los tiras por la borda porque en el momento que un hombre dice que se siente mujer, tengo los mismos derechos que una mujer, ¿no? Y tiras todo por la borda, además de una manera absurda, o sea, de la noche a la mañana, porque antes, hace unos años, pues te pedían haber estado unos años en tratamiento para ser trans, ¿no? Una persona trans, ¿no? Sí. Pasar por el registro civil, ahora nada, de un plumazo, con la ley LGTB, tiramos todo esto por la borda y una persona que diga sentirse de otro género, tú tienes que respetarla por ese género. Y empezamos a entrar en incoherencias en el tema del deporte, en el tema de lo que digo, de las oposiciones y todo esto. Todo esto es una locura, un sinsentido que al final
digo yo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde llegaremos con todo esto? ¿Habrá una reacción ya por parte de la gente o habremos llegado a un punto ya en el que esto sea realmente un punto de no retorno? Pues yo no veo reacción de la gente, porque además, fíjate, es curioso que estas luchas todas tienen en países que tenemos derechos y se protesta en países, pero tú no lo verás en Qatar, en Arabia Saudí. Efectivamente. Ahí esas mujeres no nos preocupan absolutamente nada. Así es. Lo que pase por ahí en los países islámicos, se les deja, ahí sí que hay derechos. Se Ahí, mata, se ahí sí cuelga a que hay los vulneración de homosexuales, se derechos. mata a las mujeres, te apedrean, no tienes libertad absoluta para nada. Pero es que nos vamos a reír un día cuando despertemos, porque realmente nosotros ya somos conscientes de lo que está pasando. Pero la Pero gente que no mira, lo es, un día que despierte, va a decir esto, ya verás, va a ser de risa. Siempre es, yo escribí un artículo hace poco sobre este tema. Y dices, bueno, ¿por qué siempre es donde hay? Porque si te fijas es Europa, Estados Unidos. Oye, ¿por qué ahora en lo de Qatar? ¿No estás ahí y, protestando? Y y a luego que es que, Ana, tenemos cuando Irene Montero hizo esta ley del sí es sí, que ha puesto en libertad o ha rebajado condenas a muchos violadores, es que esto en cualquier país con sentido común, es que esta mujer había durado 2 minutos en el cargo. Y aquí es que no pasa nada. O sea, no pasa nada porque es quien es, ¿no? Y como tengo ahí una coalición de gobierno que no puedo decir nada, pues claro, los momentos por los que estamos pasando ahora, este país, fíjate, Ana, si nos ponemos a pensar, pues un gobierno que ha gobernado, que para mantenerse el gobierno, pacta con separatistas, pacta con terroristas, ministros que meten la pata hasta el fondo, atentan contra los niños y aquí no pasa nada, y pisotean los derechos de los padres y aquí no pasa nada. Claro, estas son las consecuencias muchas veces de cuando hablamos tantas y tantas veces. Piensa un poquito y sé responsable a la hora de poner tu votito en la urna. Yo se lo digo siempre que hablo con hermanos en la fe, Ana, digo, ¿por qué no piensas un poco antes de poner tu voto? ¿Qué partido, y no voy a dar nombres, qué partido se puede asemejar un poco más a tu fe, ¿no? A tus pensamientos como creyente, ¿no? Oye, ¿qué partido vela por la familia? ¿Qué partido vela contra el aborto? ¿Qué partido vela por, en fin, piensa un poco, pero es que aquí parece que echemos el voto a la urna, ¿verdad? Y nos dejemos llevar por nuestra ideología personal política de izquierdas o de derechas. Y yo digo, qué pena que no haya más ideología celestial. Es Qué que mejor, qué bien nos iría. hasta que identifiquemos que no hay derechas e izquierdas ya, que eso no es la película que estamos viviendo, que eso era en el siglo pasado, en el siglo Sí, esa es XX, otra, ese sí. es el principal grave problema que aquí se está, aún en España, en la lucha de las derechas y las izquierdas. Señores, que eso no existe. Ahora estamos en la agenda globalista y además lo tenemos. También tenemos la agenda 2030. Aquí en este país está puesto. Entonces, otro problema que tenemos en España es que no hay responsabilidad ante un acto que tú hagas. Tú te equivocas, todos somos humanos y nos equivocamos. Oye, reconócelo, pero eso nunca. Yo no he visto a ningún político, ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda, ni de extremos, ni de nada. ¿Tú has visto algún político en este país alguna vez Ninguno. Se le decir, ha forzado oiga, me he siempre. equivocado? Se le ha forzado. No, me he equivocado, dimito. Mire, lo Bueno, siento, he metido la pata eso y ya ni, dimito. no, no, Y dimito. Pero eso nada, ¿qué se va eso a no ver eso? existe. Para nada. Eh, ya estamos terminando. Voy a leer una frase que tú has escrito en tu cuento, que yo te he oído más veces y me gusta mucho, que dice, una sociedad que no cuida ni protege a los más vulnerables, los niños, es una sociedad abocada al fracaso. Y realmente es lo que estamos viviendo. Efectivamente, por todo lo que acabamos de hablar, Ana. Claro que sí. Los niños son, bueno, primero ya lo dijo Jesús, de los niños es el reino de los cielos y tenemos que cuidarlos, vamos, como verdaderos tesoros, ¿no? Entonces, una generación, una sociedad que no cuida a la futura generación, ¿no? Quienes van a llevar las riendas de este país y que crea una generación como la que tenemos actualmente, que yo la llamo la generación de cristal, ¿no? Por todos se van a fracturar, por todos se van en fin, es una generación, pues, una sociedad, perdón, abocada al fracaso, ¿cómo no? Si no levantamos una sociedad, unos niños, unos jóvenes con valores, que se basen en la disciplina, en el esfuerzo, en la capacidad en fin, de empatizar también con los demás, de que no sea tan
pues estamos haciendo una sociedad, pues lo repito, una generación de cristal que, fíjate, le da continuidad a una generación de hierro, porque fíjate qué generación nos ha venido ahora nuestros abuelos, nuestros padres que levantaron este país a base de trabajar mucho y de doblar mucho el lomo, y que con esta generación que vive aislada en las redes sociales, que es falta de empatía totalmente, en una sociedad, joven mayormente egoísta, que solo se preocupa por sí mismo, que, en fin, es tremendo. Y si no cuidamos de nuestros niños y de nuestros jóvenes en fin, pues vamos a tener lo que vamos a tener, lo que estamos viendo ya también de una manera ya clara y evidente, ¿no? Además, mira, cuando salimos de la pandemia, del confinamiento, quiero decir, se empezaron a ver que ya existía antes, pero ahora está más agravado. Los suicidios en los jóvenes, todos estos problemas de ansiedad, de frustración, y fueron 2 años duros, no 2 años y medio duros de venir de una pandemia. Imaginemos con lo que estamos tolerando y viviendo ahora y lo que se está permitiendo con los niños y los jóvenes. ¿Qué sociedad se va a tener en este país? Ya no dentro de 10 años, de 20 años. Si Claro. ahora tienen ansiedad y el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes, en los adolescentes, ¿qué va a pasar con todo esto que se está permitiendo, que acabamos de ver, que viene reflejado en tu cuenta? ¿Qué va a pasar con Y estos niños y fíjate estos qué jóvenes? poco sentido tiene, Ana. Se supone que vivimos una generación, pues eso, que tienen todas las comodidades, redes sociales, es decir, o sea, a nivel material, tienen todo lo material, pero yo creo que hay una carencia espiritual y emocional impresionante, ¿no? Y por eso se dan las cifras que se dan de suicidio entre los jóvenes, que son más altas que nunca. Sí. Nunca ha habido tanto índice de suicidio en los jóvenes como ahora, y yo creo que la respuesta está clara por qué es, ¿no? Bueno, después de hablar de todo lo que hemos hablado de este cuento, de No me gusta ese secreto, yo creo que es un libro imprescindible tanto para los niños como para los adultos, y muy importante también a los pequeños leerlo con ellos, ir enseñándoles. ¿Dónde se puede comprar? Porque ahora que llegan las fiestas, llega la Navidad, llegan los Reyes, me parece un regalo ideal. ¿Dónde pueden comprar este cuento? Pues mira, lo pueden adquirir, Ana, principalmente en la página web de Alexia, ¿no? El www.alexiaenseñanos.com. Ahí en la página inicio ya tiene su flechita, su carrito de la compra, vamos, se adquiere como cualquier artículo con una tarjetita de crédito. O el otro día llegué a un convenio con la librería Emanuel. Digo, para el que sea de Madrid, la librería Emanuel, la librería cristiana Emanuel, ahí tiene también ejemplares del libro. Si nos es más cómodo, pues acudir ahí a la librería, fenomenal. Además, aparte de ese libro, tiene muchos otros. Y que yo recomiendo esa librería porque es maravillosa. Yo no la conocía así a nivel físico. Cuando estuve el otro día, es impresionante el material cristiano y todo lo que tiene ahí. Y bueno, también ahora estoy trabajando para que esté en Amazon, pero esto lo estoy tramitando, aún no está. Así que de momento solo Librería Manuel en Madrid y la página web de Alex. Y para finalizar, hace mucho que no termino con una frase, pero hoy voy a leer una frase que escribiste tú el otro día en Instagram y me gustó mucho, que es de Martin Luther King, perdón. No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y a mí también eso me preocupa grandemente, porque el malo es malo. Pero ¿qué están haciendo los buenos? Esa es la gran pregunta y es maravilloso. Fíjate que tengo otra, pero esa ya me parece muy fuerte, pero es una realidad, ¿no? Que decía que cuando en la época del exterminio judío, el pueblo polaco, donde estaban los campos de concentración, pueblo polaco, todo el mundo veía salir de los crematorios el humo, todo el mundo olía a carne quemada, pero pues eso, ¿no? Todo el mundo miraba para otro lado, ¿no? Entonces, esto es terrible, ¿no? Que sabiendo hoy en día lo que estamos viendo, lo que están haciendo con nuestros niños, lo que yo creo que la palabra nos deja muy claro, Ana, que tenemos que ser luz y sal, ¿no? Y ser luz y sal significa ser eso, ¿no? Ser luz en las tinieblas, decir lo que, manifestarnos y decir, yo no quiero esto para mis hijos, vamos a luchar por ello, vamos a salir a las calles con testimonios, sí, pero al final yo creo que muchas veces el único lenguaje que entiende el político es la presión social, ¿no? Y yo estoy seguro que si hubieran estado saliendo, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 padres
con una continuidad ahí delante del Ministerio de Igualdad, delante del Ministerio de Educación, diciendo no queremos este tipo de charlas, o exigiendo a los políticos que endurezcan las leyes para que protejan más a los niños de abuso. Al final, cuando hay indiferencia o cuando hay mirar para otro lado, pues ocurre lo que ocurre también con nuestra sociedad, ¿no? Nos encontramos con una sociedad complaciente, buenista, y a mí no pasa nada mientras a mí no me afecte, eso es problema de otro, ¿no? Sí, además, si estamos hablando de los hijos, de tus hijos, que se supone que es lo que más quieres en este mundo. Si tú no luchas por tus hijos, ¿qué vas a luchar si ves que queman judíos? Dice Efectivamente. judíos, dice negros, dice gays, dice heterosexuales, dice lo que sea. ¿Cómo te vas a preocupar por el otro si no te preocupas de lo que les está pasando a tus hijos? Claro, claro. Es así, Ana, es Y que es una además, realidad. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener una especie de análisis de conciencia, ¿no? De decir, basta ya de egoísmo, ¿no? O para muchos creyentes incluso la lucha pues no está en las cuatro paredes, dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Ahí no. no te ha llamado Jesús a batallar. Ahí te ha llamado a fortalecerte, a orar, por supuesto, pero luego salir a dar la batalla y ser luz, ¿no? Ahí afuera, en tantos y tantos temas que hoy en día están afectando a nuestros hijos y a nuestras propias vidas como creyentes, ¿no? Pero muchas veces, ¿cuántas veces somos cobardes, verdad? Y no, que es que me van a decir esto, me van a tachar de esto otro, ¿para qué complicarme, no? Que lo haga otro, ya hay otros que, Ya hay otros que lo hacen. Yo en digo fin, también que, mira, el que piensa así, apártate y no critiques tampoco, deja al que viene y lo está haciendo. desde luego, sí, Porque hay porque mucha gente así de no voy a perder esto, voy a perder lo otro. Eh, es así, pero alguien tiene que, lo que dices tú, nos llamaron para ser luz y sal, hay que ser luz y sal y ser valientes, que estamos del lado del ganador. en este tipo de cosas, Ana, nos damos cuenta lo maravilloso y grande que es Dios, porque de verdad tiene una paciencia que yo a veces cuando pienso, digo, ay Señor, qué paciencia tienes que tener con este pueblo, ¿no? A los límites a los que ha llegado de maldad y sin embargo, qué maravilloso es tu amor y siempre ahí estás dispuesto, ¿no? A perdonar, siempre estás dispuesto con esa paciencia, ¿no? Que nosotros como humanos, yo cogería ese rayo exterminador y vamos, me lleva, y sin embargo, pues Dios es todo amor, ¿no? Evidentemente será todo justicia, que es algo que tenemos que pensar, ¿no? No tampoco en ese Dios que muchas veces la gente piensa en ese Dios bonachón, que todo Dios es justicia y al final está claro que el La va a Señor hacer. va a poner todas las cosas en su sitio, pero ahí está dando una oportunidad, ¿no? Para que todas las personas puedan arrepentirse y creer en la obra tan preciosa que hizo su Hijo Jesucristo. Yo además lo que pienso muchas veces, digo, mira, si nosotros, por ejemplo, tú que estás trabajando en esto, y yo también, y en otros temas, sabemos, yo qué sé, el cero, ya sabemos muchas cosas, pero es el 0,1% de todo lo que hay. Él conoce el 100%. Yo digo, ¿cómo lo soportas? El ver todo esto, porque él sabe todo, absolutamente. Entonces, es tremendo. Yo a veces le digo, no sé cómo resistes esto. Porque a Porque es veces nos Dios, cuesta, a los que estamos así, porque es Dios. porque es Dios, porque Es cuesta, Dios. cuesta. Hay Y momentos que dices, mira, cuesta mucho el estar claro, nuestra sabiendo lo que mente y se nuestro pasa. corazón es absolutamente limitado y el de él es ilimitado y no podemos Exactamente. ni de esto, ¿no? Pero Pues pues Alba, un placer como siempre tenerte aquí. Eh, Me ha encantado, de verdad. Yo no sé ni el tiempo que llevamos de entrevista, pero ha hemos sido estado muy a gusto, maravilloso. ¿verdad, Ana? Hemos tocado aparte otros temas también que importantes, porque a veces es Hay que importante hacer este tocarlo tipo todo. de reflexiones, ¿no? Muchas veces la gente, pues cuando nos escucha es bueno que quizá no esté pensando en eso, reflexionando, y es bueno este tipo de cuestiones, de reflexiones que nos afectan sobre todo como creyentes, ¿no? Que nos manifestamos como creyentes, pues a veces es bueno hacer pensar a otras personas, ¿no? Que Dios nos llamó con una misión y una visión muy clara, no podemos rehusarla y no nos podemos limitar a ser cristianos, como digo yo, de domingo, a ponernos nuestro trajecito de domingo del culto y el resto de la semana, pues me olvido de que soy lo que soy, un hijo de Dios y un discípulo de Cristo. Exactamente. Bueno, gracias por cerrar este año una vez más y convertirte en todo un clásico navideño.
Muchas Esto es como gracias. Dickens, el clásico de navideño. Sí, sí, me ha Aquí. recordado como el Grinch, ese, aquel bichito verde, ¿no? Pero en color humano. Exactamente, exactamente. Así Muchas que gracias por el te digo tiempo, hasta de pronto, verdad. porque tú seguro que vuelves a visitar la asociación. Claro que sí, Ana. Bendiciones, Ana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum, que ya serán, si Dios quiere, en 2023. Pasad una feliz Navidad. Recordad que en Navidad celebramos que Jesús nació, que vino el que salvó al mundo y necesitamos más que nunca ese Salvador tal como está este mundo ahora mismo. Feliz año y que Dios os bendiga mucho. Adiós.